ayuda al docente a retener la atención de los participantes. Pueden haber verbales y no verbales. Ahorita nos enfocamos al verbal. Se pueden utilizar para enfocar la atención en algo. Por ejemplo, diciendo, pongan mucha atención en esto. Fíjense muy bien. En esa modulación de voz estoy variando el estímulo con los discentes. Y a su vez, a lo mejor es una pregunta de examen, les estoy enfatizando que ese contenido es sumamente importante. Incluso podemos hacer el bajar la voz. Bien, compañeros, ¿todos me escuchan? Entonces, el que está del otro lado, aunque no tenga prendida su cámara, pero esté escuchando, ay, ¿qué pasó? Le va a llamar la atención. Eso es variar el estímulo. Continuamos, por favor. Y hay varios tipos de interacción. A lo mejor ustedes en sus cursos de microenseñanza, de habilidades, ya lo han visto, solamente los voy a comentar. Una es docente al grupo. El docente les hace una pregunta. ¿Qué tipo de estímulo utilizan ustedes? Esa sería una pregunta al grupo. Alguien podría contestar y comentar. O podría ser del docente al participante. Luis Alberto Osorio, ¿me puedes decir qué tipo de estímulo utilizas? Porque veo ahí el nombre, porque veo ahí el participante. En su defecto, si no me contesta Luis, pues puede con Yaneli, que aquí está con su cámara. Ella me podría contestar. Participante docente, Yaneli tiene una duda. Pone su mano en alto con la función y entonces el participante está interactuando con el docente. Es otra variación en esto. Y otra muy fundamental y que a veces no ocupamos es participante-participante. ¿Cómo se podría desarrollar este? Justo con el ejemplo de Yaneli, quizás Yaneli le quiere aclarar a Alma, Sandy o a Luis Alberto algún punto. Entonces alza su mano y comenta. Con relación a lo que dice Alma, mi opinión es diferente y da un comentario. Entonces Alma después también puede contestar. Están interactuando participante-participante y el docente guarda silencio, escucha la participación y encamina el contenido. Otra forma de ver el estímulo es cambiando el tipo de interacción. Cada uno de ustedes puede ir cambiar este tipo de interacción como les convenga durante la clase. Y vamos a hacer otro ejercicio, por favor, avanzamos. Por favor, para los que no hicieron el inicial, es muy sencillo, escanean el código o colocan www.menti.com y les va a pedir este código. Realicen la actividad, por favor, para que podamos interactuar. Bien. Y nos vamos a ir directamente a la actividad. ¿Qué está sucediendo con sus respuestas? Justo este tema está muy interesante porque les presento la pregunta. ¿Qué estímulo es el que más ocupas? Docente grupo, que es el que va a la vanguardia, o algún otro que es docente participante, participante o participante docente. Si ustedes se dan cuenta, aquí conforme van llenando ustedes la información, se va graficando. Entonces, nuevamente, reitero, esta estrategia sirve para estar tanto observando al grupo, pero también viendo cómo uno va interactuando con el grupo. ¿Y qué tipo de estímulo ocupan más? Pues desde luego docente grupo. El docente siempre está lanzando preguntas potenciadoras del aprendizaje, está lanzando preguntas para interesar al grupo. Y estas preguntas justamente es el siguiente tema que tenemos dentro de esta presentación. Gracias, regresamos a la presentación, por favor. Bien, también podemos tener apoyos no verbales. Y no verbales es incluso presentar un cuadro de información. Por ejemplo, aquí un apoyo no verbal sería el cuadro rojo que tenemos apoyos didácticos. Resaltado significa que es algo muy importante para el que está exponiendo. De tal modo que además los ademanes, como yo he estado haciendo, como ustedes han estado viendo en este congreso, la esfera, todo eso ayuda
que el discente, el estudiante, esté atento y su estímulo esté activo, esté presente. E incluso podríamos de repente apagar el micrófono. Y entonces los discentes dicen, ¿qué pasó? Se desconectó algo y es una forma de estar llamando la atención de ellos. Esta variación del estímulo es fundamental en cualquier presentación. Y la última, que serían apoyos didácticos. Los apoyos didácticos ayudan para que sea no tan tedioso el aprendizaje. Les pueden mostrar objetos, pueden mostrar imágenes, incluso si están hablando de algún cuadro, miren este cuadro, o sea, objetos, cuestiones de apoyarte para que tu enseñanza sea mucho más ágil. De pronto, algún libro que tengan, que no haya comprado sus discentes, sus estudiantes, les pueden decir, miren, aquí tengo el libro, y les presentan el libro. Es un apoyo didáctico en lo que tú estás explicando. Y nos vamos a la última información, por favor. Es muy importante que para que usted pueda variar el estímulo, utilice notas. Las notas ahora, en esta educación a distancia, deben ser en medios digitales. Usted puede poner una nota en su celular, puede poner una nota en su computadora, en su iPad, en cualquier medio, pero deben de ser tarjetas digitales en donde solamente, como anteriormente lo hacíamos en un cuaderno, escribimos los puntos más importantes, escribimos un tema solamente y numeramos las notas para no perdernos en qué iba, qué sigue después, como tener un borrador para ti. Eso va a ser fundamental cuando tú quieras variar el estímulo. Y en esta breve explicación, trabajamos a su vez la interacción con los discentes, pero también el que ellos estén activos y estén estimulados en la información que se les brinda. Por ello, hasta aquí cerraríamos este punto y seguiríamos con la agenda en términos de la siguiente estrategia. Esta estrategia de monitor presentador va a estar continua. Hasta el final damos las conclusiones. Y en este momento cedo la palabra a mi compañero, el ingeniero José Luis Valderas, para que continúe con esta siguiente estrategia que ya la estamos viviendo y que de alguna manera les puede ser de mucha utilidad como docentes. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, maestra Maribel. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, no sé si alguien tenga alguna duda. Pueden manifestarlo a través del chat, pero les comento, al finalizar la sesión, nosotros les vamos a dar acceso a lo que es nuestra plataforma educativa de la Escuela Judicial, donde van a poder encontrar esto que están viendo en pantalla. Aparte de la información que les estamos compartiendo, hay un apartado de dudas o comentarios. Sería muy importante que si tienen alguna en este momento y no desean manifestarla, también pueden hacerlo a través de ese medio. Es un foro donde ustedes pueden agregar sus comentarios o hacer sus preguntas con relación a los temas que estamos viendo. Al finalizar, bueno, ya la maestra Maribel y su servidor se comprometerán a revisar esa información y, como les comento, estará disponible en esta aula virtual. Iremos checando la actividad, la interacción que tengan ustedes dentro de ella, y bueno, cuando notemos que ya no es de utilidad, también pues la quitaremos. Ya no tendría sentido de que siguiera existiendo en nuestra plataforma. Ok, bueno, vamos a continuar con el programa. ¿Qué sigue después de esta información que nos comenta la maestra Maribel? Muy interesante todo esto. Vamos a ver cómo utilizar estas dos herramientas para poder materializar nuestra estrategia de enseñanza. La primera que vamos a revisar es Genially. Nada más les comento, la presentación que ustedes están viendo precisamente está hecha con esta herramienta para que ustedes a su vez puedan visualizar un ejemplo de lo que puede realizar esta herramienta. Genially no es otra cosa más que una herramienta tecnológica que nos va a permitir realizar recursos didácticos como el que estamos viendo en pantalla. Mentimeter, que es más conocido, pero sus funciones son diferentes.
como pudieron ver en los dos ejemplos anteriores, pues es propiciar la interactividad. ¿A través de qué medio? Bueno, pues del medio digital, independientemente de que el alumno esté ingresando desde un teléfono, desde una computadora, que esté, por ejemplo, como estamos llevando a cabo esta sesión a través de Webex, que lo esté consumiendo a través de Facebook Live, que lo esté consumiendo a través de un streaming. Bueno, pues la ventaja es que se puede acceder desde cualquier lugar, siempre y cuando obviamente tengamos internet. Bueno, vamos a pasar a la parte de Genially. Les voy a compartir mi pantalla, nada más, por favor. Si me confirman que ya pueden ver el apartado de Genially. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir esto y les comparto la otra pestaña. Ahora sí. A ver, ya nada más que se refleje. Ok, esto que vemos en pantalla no es otra cosa más que el panel de control de Genially. Me voy a saltar la parte del registro porque, bueno, pues esa parte en realidad es muy sencilla. Lo único que necesitamos es tener una cuenta, por ejemplo, con Gmail, y hacemos un registro donde agregamos nuestra información, aceptamos los términos y en ese momento ya nos dan acceso a esta herramienta. ¿Qué ventajas tiene esta herramienta? Como ustedes pueden ver, bueno, pues ahí está el recurso que precisamente estamos ocupando para el desarrollo de esta sesión. Les comentaba al inicio que la ventaja, la parte sustancial de esta herramienta, pues es generar recursos didácticos. ¿Para qué? Bueno, pues para el ambiente digital. La tendencia nos dice que pues es lo que más se va a utilizar, ¿no? Ya en los anteriores talleres, en las anteriores ponencias, ya nos han dado muchísima estadística, nos han dado muchísimos ejemplos, nos han hablado de las tendencias. Entonces, en ese sentido, vamos a mostrarles cómo realizar un recurso de una manera pues muy sencilla a través de esta herramienta. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ya les comentaba, hay que ingresar su usuario y contraseña. En ese momento nos dará acceso a este panel de control. Es tan sencillo como hacer clic en este apartado que ustedes están visualizando que dice crear Genially. Como pueden ver en pantalla, bueno, pues la siguiente pregunta que nos hace la herramienta es ¿qué es lo que quieres hacer, no? Podemos hacer alguna presentación, podemos generar infografías, podemos generar recursos de juegos, podemos crear imágenes interactivas, podemos agregar videos a alguna presentación, podemos crear guías o líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, la ventaja pues es que contiene plantillas para todo esto que nos da al inicio. En este caso, bueno, pues les voy a enseñar a crear una presentación con Genially. Exactamente como lo ven en pantalla, es como se creó la presentación que ocupamos para el taller. Tenemos la ventaja de que nos presenta un buscador. En este caso, bueno, pues estamos hablando de la enseñanza jurídica, pues vamos a buscar algo relacionado con ese tema. Si existe alguna plantilla, bueno, pues nos va a mostrar el trabajo. Bueno, en este caso no existe. Vamos a ver si con el término justicia existe algo. Y sí, aquí hay una, por ejemplo. Vamos a seleccionarla. En este momento nos carga una vista previa de este recurso. Podemos ir cambiando para visualizar el contenido. Inclusive aquí podemos ir cambiando los tonos de color para ajustar el tema. Podemos ir revisando y desde este momento nos podemos dar cuenta pues qué elementos nos son útiles y cuáles podríamos descartar.
pues como ven tiene muchas opciones. Ya nos olvidamos en esta parte del diseño, ya Genially lo tiene precargado, trabaja de esa manera. Otra cosa muy importante, bueno, pues estas presentaciones están en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene la ventaja de que lo pueden acceder desde cualquier parte. Nos olvidamos de esa situación de lo traigo en la memoria, se me olvidó, ya no abrió, se dañó, cuestiones de ese tipo. Entonces, teniendo nuestra cuenta de Genially, podemos almacenar todos estos tipos de recursos. Tenemos imágenes interactivas, ya lo veíamos al inicio. Podemos utilizar, pues, básicamente los recursos más comunes, como por ejemplo, pues, el poder cargar un video y agregarles información en algunos botones como información complementaria. ¿Sí? Así podemos ir revisando cada uno de estos. En el momento que identifiquemos alguna plantilla que sea útil para nosotros, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón que dice utilizar esta plantilla. En un segundo momento nos va a preguntar cuáles de todas estas filminas no son útiles. En caso de que todas sean útiles y todas las vayamos a ocupar, pues las seleccionamos todas y le damos añadir. En ese momento se va a empezar a crear este recurso y al finalizar ya podemos realizar el trabajo de edición. Vamos a esperar un segundo. Ahí ya tenemos lista nuestra presentación. Y bueno, el principio de modificación es básicamente el principio que se utiliza en PowerPoint. Arrastrar imágenes, incrustar videos, agregar texto, agregar animaciones, pero de una manera mucho más sencilla. Este tipo de aplicaciones ya incorpora lo que es inteligencia artificial, ese concepto que asoma mucho en este congreso y que básicamente lo que vemos en pantalla pues es la aplicación del mismo dentro de este tipo de recursos. Bueno, pues aquí no hay otra cosa más que seleccionar la diapositiva y podemos agregar texto. Del lado izquierdo podemos encontrar los elementos que podemos incorporar. Podemos agregar una imagen, podemos cambiar la existente. Con un solo clic nos habilita las opciones básicas para poder cambiar, por ejemplo, este tipo de imagen. Y ya nos da algunas opciones precargadas o nos da la opción de personalizarlo en caso de que tengamos nosotros nuestras propias imágenes. Ahorita para fines prácticos lo voy a dejar tal y como está, pero sí quisiera comentarles para qué utilizamos nosotros Genially en este taller. Es importante identificar para qué ocupamos cada una de estas dos herramientas. Genially lo ocupamos para generar los recursos y como les comentaba al inicio, más adelante vamos a ver cómo crear un Menti para incorporarlo como actividad. Estos dos conceptos son importantes, ¿por qué? Porque un aula virtual se compone o se constituye solamente de estos dos tipos de elementos, recursos y actividades. Recursos, cómo vamos a presentar la información. Actividades son las tareas precisamente que tiene que desarrollar el alumno y que generalmente pues son las que se consideran para el cálculo de alguna calificación. Bueno, el ejemplo más simple de una actividad es el examen o alguna tarea. Y bueno, básicamente con esto estaremos viendo la parte de Genially. Ya nada más restaría ver, una vez que tenemos lista nuestra presentación, cómo la vamos a compartir o cómo le hacemos para incrustarla en alguna plataforma, en algún aula virtual. Nos regresamos nuevamente al panel de control y aquí nos va a permitir precisamente
publicar o compartir nuestra presentación. En el caso de la presentación que ocupamos para el taller, pues lo que hicimos fue ocupar este código que aparece y que precisamente la herramienta ya nos los da, lo copiamos y lo incrustamos en nuestra aula virtual. Por eso es que al inicio ustedes podían ver cómo podíamos cambiar entre la presentación y consultar la analítica de las actividades de Menti. En el caso, por ejemplo, de que no se cuente con alguna plataforma o con algún aula virtual, pues se puede compartir directamente el link como aparece aquí en pantalla. Lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pues ya lo mandaremos por alguna otra herramienta de comunicación como es pues el WhatsApp, algún tipo de chat para hacerles llegar la información a los alumnos. Bueno, con esto cerramos lo que es Genially y nos vamos a pasar a la siguiente herramienta. No sé si algunos de ustedes, yo me imagino que sí, ya tendrían experiencia, pero bueno, la idea de presentarles la parte más básica de cómo incorporar estos elementos, pues es precisamente atendiendo a aquellas personas que no tienen todavía alguna interacción con este tipo de herramientas. No son las únicas, pero bueno, son de las más comunes y las que decidimos utilizar porque están al alcance de cualquier persona. Como ven, no se necesitan muchos conocimientos relacionados o especializados a lo que es tecnología. Entonces, en ese sentido, por eso es que también se optó por utilizar estas dos. Por ahí escuchaba algún audio, no sé si alguien tiene alguna duda. Voy a compartirles mientras la siguiente pantalla. Bueno, les comentaba, no sé si tienen alguna duda, pueden expresarlo, pueden activar su audio. Les comentaba al inicio que tienen esa posibilidad. Entonces, si alguien tiene alguna duda, lo podemos ir atendiendo en el momento. Y si no, como les comentaba, al finalizar les vamos a dar acceso a esta aula virtual donde hay un apartado de dudas o comentarios. También pueden hacerlo a través de ese medio. Bueno, lo que ven en pantalla es básicamente el mismo principio que veíamos con la herramienta anterior. Como les comentaba, Genially nos va a servir para generar recursos. En este caso, Mentimeter tiene otra naturaleza de ser. Es más interactivo, nos va a presentar o nos va a dar la posibilidad de generar recursos precisamente para propiciar esta interacción entre el alumno y el docente. Las tres actividades que ustedes ven en pantalla, pues son las que están cargadas precisamente en la presentación que estamos ocupando para el taller. ¿Cómo hacemos para generar este tipo de actividades? Bueno, pues nuevamente tenemos el panel de control y nos va a dar la posibilidad de generar nuevos recursos. Lo primero que nos pide, bueno, pues es el nombre de la actividad que queremos hacer. En este caso vamos a poner actividad 4, por ejemplo. Nos va a crear la actividad, nos va a cargar este escenario que estamos viendo en la parte central y del lado derecho nos va a dar una serie de opciones que podemos incorporar ya de manera predeterminada. ¿Cuáles son las que ocupamos en la presentación? Bueno, pues es la que viene por aquí de la nube de palabras. En este apartado es donde agregamos nuestra pregunta.
Y podemos modificar el número de interacciones que queremos recibir por parte de cada participante. Si ustedes se dieron cuenta, les daban la posibilidad de incorporar hasta 2 conceptos. Entonces, bueno, pues lo que se hizo en ese momento fue limitar aquí la participación. Podemos agregar imágenes, por supuesto. Y en este momento, bueno, pues ya estaría listo nuestra actividad en Menti para poder ser consultada y para poder ser ejecutada por los alumnos. El código que nos da por defecto al inicio, bueno, pues es lo que ustedes veían en pantalla. Un código QR nos pone el título de la actividad y las indicaciones, que prácticamente son muy sencillas. Si no tienes alguna aplicación para escanear el código, pues puedes ocupar cualquier navegador, ingresas a menti.com y agregas el número que aparece en pantalla. Con eso estaríamos terminando lo que es esta aplicación. Tenemos la posibilidad de agregar iconos interactivos, pues el pulgar arriba, el pulgar abajo, que son muy útiles en cuestiones de las redes sociales. Podemos activarlos, desactivarlos, podemos cambiar o agregar cualquier otro tipo de elementos, no solamente preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, tenemos aquí una especie de carga tu pregunta, una especie de chat de preguntas y respuestas, los quiz muy sencillos, pero bueno, nos da un mundo de posibilidades que podemos incorporar para poder completar lo que es nuestra estrategia. Ahora, como les comentaba hace un momento, faltaría la parte de cómo comparto yo mi actividad. Nuevamente me regreso al panel de control y tengo las opciones para poder compartir mis actividades. Las posibilidades que me da, bueno, pues es generar un link, descargar un código QR o compartir directamente con una URL mi actividad. La que ocupamos en la presentación nuevamente es obtener el código y lo incrustamos dentro de nuestra aula virtual. En las ponencias anteriores o las ponencias que se han llevado a cabo a través de este taller, nos hemos percatado de herramientas muy similares y creo que revisando algunas presentaciones, Menti es como que el común en este tipo de actividades interactivas. Como les mencionaba, no son las únicas, pero sí son de las más sencillas de utilizar. Entonces hay que tomar en consideración esa parte. A veces inclusive nos puede llevar menor tiempo preparar una presentación en este tipo de herramientas que hacerlo de la manera tradicional, como es a través de un PowerPoint. Voy a regresarme a la parte de la presentación porque quiero comentarles cómo generamos esa aula virtual. No olvidemos que una nos sirve para generar recursos y otra para las actividades. Un segundo, ya está. Ya está en pantalla. Ok. Hasta ahorita, Genially nos ayudó en esta estrategia del taller para generar nuestros recursos, pero a su vez nos apoyamos de Menti para cargar las actividades y propiciar esa interacción que les mencionaba. ¿Qué es todo el contexto que vemos alrededor de Menti y de Genially? Bueno, pues aquí entran otros conceptos muy interesantes que son, por ejemplo, plataformas de gestión del aprendizaje, sistemas de administración del aprendizaje, mejor conocidos también como LMS,
Y bueno, empezaríamos a revisar muchos conceptos que nos llevarían a la parte tendenciosa de decir que pues todo está enfocado ya a la enseñanza digital. Como podemos ver, lo que hicimos aquí fue incrustar este tipo de recursos, utilizarlos a favor y construir un aula virtual. Les repito nuevamente, una aula virtual está solamente constituida por dos tipos de elementos. Los primeros son los recursos y los segundos son las actividades. En ese sentido, bueno, podemos ver el apartado de dudas y comentarios que les comentaba, se tiene preparado precisamente en esta aula virtual. Al finalizar les voy a dar las indicaciones para poder entrar y hacer sus aportaciones en este apartado. Aquí tenemos preparado ya un foro donde tienen que, bueno, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario, pues agregarlo en esta parte. Podemos agregar un asunto en caso de que tengamos alguna pregunta muy específica, o si es solamente un comentario, pues lo agregamos en esta parte que está en el editor inferior y lo agregamos al foro. En ese momento, bueno, pues estamos nosotros en condiciones de revisar estas dudas que pudieran tener, o inclusive podrían interactuar entre ustedes mismos, que entre los participantes. Me regreso nuevamente. Voy a compartirles o platicarles un poquito de lo que se ha manejado aquí en la Escuela Judicial con relación a los programas de educación a distancia. No es otra cosa más que la tendencia en el uso de este tipo de herramientas. Voy a recuperar la presentación que teníamos y es esta que ven en pantalla. Déjenme maximizarlo para que lo puedan apreciar de mejor manera. Y bueno, la tendencia está marcada en estos dos rubros. Una enfocada a las tecnologías para la educación y la otra, la demanda de recursos educativos en formato digital. ¿Qué nos dice el primer apartado? Bueno, ese concepto que les mencionaba al inicio de inteligencia artificial que aparece en todas partes, pues aquí no es la excepción. Incorporar inteligencia artificial en este tipo de plataformas, ¿para qué? Para propiciar un aprendizaje significativo. La gamificación o gamification, aprendizaje basado en juegos, quizá no aplique mucho para lo que es la enseñanza judicial, pero lo podemos incorporar también en algunas, se me ocurre, por ejemplo, alguna especie de simulaciones o algún tipo de certificación, etcétera. Recursos didácticos innovadores. Bueno, pues esta palabra de innovador nos hemos cansado ya de escucharla, pero hay que tener en cuenta lo que muchos autores mencionan, ¿no? Innovar no es solamente hacer las cosas de diferente forma, va inclusive más allá, ¿no? La cuestión del Big Data o analíticos de aprendizaje, esa es la parte medular de una plataforma de gestión del aprendizaje. La analítica precisamente de esta interacción entre el docente y el alumno. Tenemos mucha información que se genera con cada una de las interacciones que hacen los alumnos dentro de su aula virtual. Cada recurso que consultan, cada video, cada infografía, pues va dejando una marca y un registro en su bitácora de actividad. Y precisamente, pues a eso se refiere esta parte de analítica de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer con esa información que de manera automática se va generando en este tipo de plataformas? Y bueno, por último, aplicativos para el aprendizaje personalizado y aprendizaje colaborativo.
que ahí es donde entraría estas dos herramientas que acabamos de ver, que es Genially y Mentimeter, además de algunas otras que seguramente ya ahora ya son muy comunes, como pues herramientas de trabajo colaborativo, como Teams, como Classroom, como Webex, precisamente, que estamos ocupando en este momento, y que básicamente pues no son una plataforma de gestión del aprendizaje como tal, pero sí nos permiten la participación en alguna parte de ese proceso. En el segundo apartado vemos la parte de demanda de recursos educativos digitales, y esto lo enfoqué a la demanda que se ha tenido en la escuela judicial, y muy seguramente va con relación a muchas otras instituciones, y en el contexto, bueno, de esta pandemia, pues la tendencia creció, como se puede apreciar en la gráfica. Básicamente lo que vemos en el eje horizontal pues representa el número de participación que hemos tenido en este tipo de programas. 2018, 2019 parecía que no había mucha variación, pero a partir del 2020 y ahora en el 2021, bueno, pues ya hay una tendencia muy significativa. Bueno, con esta parte termino esta participación. Voy a cederle el uso de la voz a la maestra Maribel. Si nos da tiempo, vamos a repasar la parte de cómo se construyó esta aula virtual con los elementos que acabamos de ver. Adelante, maestra Maribel. Sí. Retomando un poco esta información que se está dando, quisiera enfatizar el por qué se lleva a cabo un taller de estrategias de enseñanza-aprendizaje en medio de este tiempo de pospandemia, en donde todavía estamos subiéndonos a este barco que es la tecnología, pero darle la importancia al tema de la educación. La tecnología, los medios, ya lo veíamos desde la conferencia en la mañana, nada más es ese recurso. Todo esto que nos acaba de presentar el ingeniero, las tecnologías para la educación, cuáles son los recursos educativos digitales actuales, son fundamentales para sostener la base de esta educación judicial. Pero por ello, no solamente tenemos que estar actualizados en el recurso, sino en qué momento aplicarlo, de qué manera aplicarlo y para qué tiene que utilizar este medio. Como al principio veíamos con esto de Mentimeter, es una herramienta fundamental para poder interactuar con ustedes. Si llegamos a ser 500 personas en una aula virtual, como pudiera ser en este momento, ¿cómo voy a saber lo que piensa Ana Laura Jiménez o Aldo Morales o cualquier otro participante? Cuando interactuamos con esta herramienta de Mentimeter, estamos teniendo una información cercana a lo que los estudiantes plantean. Y desde luego, el chat aquí en la misma plataforma puede ser otro recurso para estar interactuando. Pero lo que es fundamental es que entendamos que cada uno de estos recursos nos sirven como docentes, pero para un fin, que es ese propósito, ese objetivo educativo. Me regreso un poquito también a Genially, que lo acaba de plantear el ingeniero. Es un lienzo en blanco donde ustedes pueden ir llenando solamente con palabras y pueden ir transformando ese mural que queremos llevarle al estudiante. Entonces es un recurso fundamental que para nuestro punto de vista en la educación judicial necesita ya tener esta incorporación de elementos tecnológicos importantes para que sea ágil, estimulante y apasionante la información que les brindamos a nuestros estudiantes. ¿Qué requiere esto? Pues grandes retos por parte del docente, como les planteaba hace ratito, tener esta sencillez, esta articulación de que el conocimiento sea atractivo y que sea de una manera atractiva que llegue al estudiante y diga, a ver, ¿de qué se trata este tema? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y tenga esa soltura. Muchas veces estamos frente a una computadora
y no sabemos qué piensa ninguno de nuestros discentes. El ingeniero y su servidor hemos presentado esta aula virtual también con esa finalidad. Por los tiempos que están cerrando, ahorita ya unos 5 o 6 minutitos más, no vamos a poder interactuar como nosotros deseáramos, pero en el aula virtual que les vamos a dar acceso, se va a ver si ustedes tienen alguna duda. Oigan, y en la escuela judicial, ¿cómo han manejado sus contenidos? ¿Cómo los han transminado de la educación tradicional ahora a la educación híbrida? Una pregunta que a lo mejor se pudiera responder en este espacio, pero por tiempos lo vamos a hacer en el aula virtual. Ocúpenla, por favor, es un recurso que se creó para ustedes, es una actividad que queríamos que fuera muy lúdica y muy llamativa. Asimismo, tienen materiales, el ingeniero nos puede poner ahorita en el espacio de materiales que a lo mejor no los vamos a poder platicar en este espacio, pero que son prioritarios para una educación híbrida, como es el aprendizaje autónomo, el aprendizaje basado en el contexto. No va a ser el mismo contexto el que determine un aprendizaje como en un lugar como en otro. Aquí lo tenemos en pantalla, la educación incidental, que de favor léanlo, revísenlo, y desde luego el pensamiento crítico digital, que esto es así como lo básico, básico, cuando tú estás ya en una educación híbrida, en donde ya estás manejando no solamente a la persona en términos físicos, sino también digitales. Entonces, esta información, abajo tenemos las estrategias de enseñanza que les planteamos el día de hoy, Mentimeter y Genially, que son como 2 puntos, y no dejen de lado la primera que platicamos y que estuvimos aquí manejando, que es que utilicen alguno de sus recursos también como monitores y ustedes presentadores, porque eso hace que el trabajo sea, como lo observan, colaborativo, sea más sencillo para el docente presentador y puedan tener una interacción de más alcance. Las actividades en Mentimeter también son un recurso que como docentes utilícenlo, son muy sencillas de crear y pueden darle a su clase, a su docencia, a su seminario, un estimulante, un estímulo diferente como lo estuvimos observando el día de hoy. Y a modo de conclusión de mi parte sería que no dejemos de estar actualizados en todos los recursos digitales, pero de la mano, muy de la mano, hay que trabajar con la preparación que uno tiene como docente. Vaya, tome un curso, prepárese en algo que usted adolece o quiere fortalecer. Esa sería la invitación. Las estrategias pueden haber muchísimas, pero no es tomar una al azar, sino es saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la finalidad de la educación que te va a llevar a utilizar esa estrategia. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco. Si tienen dudas, de verdad, nuevamente no vamos a dejarlo en balde. Las dudas o comentarios que nos hagan, las vamos a tratar de responder a través de esta aula virtual preparada para ustedes específicamente. Ingeniero, por favor, el uso de la voz. Muchas gracias. Vamos a cerrar con esta parte de cómo les vamos a dar acceso al aula virtual que les comentamos. El código QR nos lleva al link que aparece ahí abajo, que no es otra cosa que la plataforma educativa de la Escuela Judicial. En ella está dispuesta este taller. ¿Cómo vamos a entrar? Vamos a utilizar como usuario la palabra folio y en consecutivo vamos a poner el número de folio que nos dieron en el registro de este congreso. Por ejemplo, bueno, pues ahí tengo nada más a manera de ejemplo, folio 123, en el caso de que mi folio fuera el 123. Y para todos la contraseña va a ser la misma, Congreso 2021. Voy a salirme muy rápido de esta sesión para mostrarles cómo entrar. Denme un segundo. Esta es la liga donde nos lleva el código QR. Les comentaba, aquí hay que escribir la palabra folio. Y vamos a utilizar el 123 que aparecía en pantalla. En contraseña ponemos Congreso 2021. Hay que respetar las mayúsculas, por favor. Y en ese momento, bueno, pues ya les aparecerá de manera automática un pequeño tour por la plataforma. En caso de no querer tomarlo, lo dejamos deshabilitado
y aquí está el aula virtual. Hacemos clic, deshabilitamos el tour ahorita por tiempo y ya tenemos acceso a lo que les acabamos de compartir. En un primer momento está la presentación, de manera consecutiva el análisis de las actividades que vimos, que no es otra cosa más que la nube de palabras y la pregunta que manejábamos, además del material complementario que ya les explicó la maestra Maribel. Y por último, la herramienta que disponemos para seguir en contacto con ustedes. Por cuestiones de tiempo, ya les mencionábamos, pues es importante utilizar otro tipo de recursos. Con esto estaríamos cerrando la participación del taller. No sé si tenga alguien alguna pregunta, quizá nos dé tiempo para responder una o dos. Esto, bueno, por la cuestión de el siguiente taller, la siguiente ponencia que ya está programada. Les recuerdo, ¿Podrían tienen... compartir el link, por favor? Gracias. Claro que sí. Se los mando ahorita por el chat. Listo, ya lo tienen por el chat. Y les comparto el código QR para que puedan entrar también por esa. Vamos a hacerlo de manera muy rápida porque todavía nos falta que nos apoyen con la encuesta final con relación a la impartición del taller. Entonces, lo dejo solamente unos segundos en pantalla y pasamos a la encuesta. Ingeniero. Sí, adelante. Sí, tomo el uso de la voz nuevamente, nada más para enfatizarles que el tema de habilidades docentes fue una de 4 habilidades. Las otras habilidades se imparten en un curso que se llama microenseñanza y que es a través de videos que se van grabando con los estudiantes. Sería muy bueno que como docentes tomaran este curso que se llama microenseñanza para que no solamente se quedaran con variación del estímulo, sino también con integración, con comunicación y con planeación, que son otros temas que para cualquier docente deben estar a la orden del día. Y pues les agradezco su atención y a las personas que conectaron su cámara también el apoyo visual que han tenido en esta tarde. Muchas gracias también, ingeniero, por este espacio que compartimos. Agradecerle todo el apoyo y que realmente el tema de la tecnología está de su lado. Así es que tendré un gran reto que es seguirme preparando en esto, porque como docente no, les enfatizo, no solamente es la parte del recurso, sino cómo utilizo ese recurso y cuál es el fin al que quiero llegar. Y pues agradecerles en esta tarde que estén con nosotros, que sigue siendo muy enriquecedor este congreso y pues continuamos. Muchísimas gracias. Maestra Maribel, en atención a lo que usted está mencionando, ¿cómo podríamos inscribirnos a esos cursos que usted está exponiendo? La verdad es que sí está muy interesante este congreso. Gracias. Muchas gracias. Habrían ahorita 2 formas. La primera es a través de dudas y comentarios, ustedes solicitar el curso. Y por otra parte, la Escuela Judicial en su plan anual de capacitación para el siguiente año va a lanzar este curso y pues desde luego ustedes estar atentos a la página de la escuela para que puedan inscribirse en tiempo y forma.